Buenos días, les mantenemos una agenda muy activa hoy, que yo sé que les encanta y que ahora van a poder aprovechar de forma indiscutible. Todos tenemos esto en la mano, un teléfono, y esa tecnología que para unos puede ser el estar enganchado a internet y para otro una simple llamada, cada vez necesita de más asistencia, cada vez puede tener ruidos, cada vez puede tener situaciones que provoquen una asistencia. Así que hemos invitado a Carla Soriano y a María Teresa Albaine, que nos vienen como un regalo especial de la Dirección de Protección al Usuario de Indotel. Saben que Indotel desde el año pasado comenzó una campaña de orientación, pero a partir de ahí se han derivado cosas más específicas. Queremos saber tanto sobre esto que primero les saludamos. Chicas, gracias por venir temprano. Gracias a ustedes por invitarnos. Queremos saber si a partir de la campaña en la que ustedes han querido empoderar a los usuarios de telefonías y de servicios tecnológicos, hay mayor número de denuncias. ¿Y cuáles son las denuncias que están ahora mismo ocupando el mercado? Ciertamente sí. El año pasado iniciamos una campaña de concientización a los usuarios de servicios de telecomunicaciones con temas relacionados a derechos y deberes de estos usuarios. Ya para este año 2020 queremos concientizar a los usuarios de que conozcan cuál es el procedimiento adecuado para asentar una reclamación ante su prestadora de servicios y en caso de que ésta no resuelva la situación que le incomoda a dicho usuario, pueda acceder al Indotel. La realidad es que sí hemos visto quizá un incremento de las denuncias y de la calidad de las mismas, y entre los casos más frecuentes que tenemos son temas relacionados a facturación y denuncias por temas asociados a calidad del servicio de telefonía. ¿Por dónde anda entonces eso de la facturación, las irregularidades? Porque puede ser que algo, la gente diga, aquí nosotros estamos muy acostumbrados a tolerar cosas que vemos mal porque creemos que no nos van a hacer caso si reclamamos. ¿Cuáles son esas reclamas que la gente está recibiendo de forma insistente? Pudiéramos decir que los temas asociados a facturación, la reclamación más frecuente viene asociada a temas de contratación de servicios. Cuando el usuario se acerca... Vamos a poner ejemplos. El usuario se acerca a su prestadora y dice que quiere suscribir un plan que contenga X cantidad de minutos y determinada velocidad de internet. La prestadora le da la información de que eso va a tener un costo con impuestos incluidos de determinado monto. Al momento de la contratación, pasa la contratación, llega la primera factura de servicios y resulta ser que el monto que se había negociado en un primer momento no es el monto que figura en la factura. Estos son uno de los casos más comunes que tenemos. Pero hay una situación, porque ahora las telefónicas te hacen llamadas y esos cambios de planes tú los haces telefónicamente y después no tienes una constancia para ti escrita de lo que solicitaste y te llega una factura. Contra eso, ¿la reclama de todas maneras es válida? Algo sí, que yo pedí por teléfono, claro, es decir, yo pedí por teléfono que ahora mi factura iba a ser de 2.000 pesos, pero está llegando de 3.000. Correcto. La realidad es que la contratación por la modalidad telefónica se ha vuelto muy común con los temas de la tecnología. Las prestadoras de servicios buscan cada vez poder acercarse a los usuarios y evitar que los usuarios tengan que trasladarse directamente a las oficinas de servicio, por lo que los temas de las contrataciones telefónicas son muy comunes y los cambios de planes a través del teléfono. Esto no es un impedimento para que el usuario pueda reclamar. Nosotros tenemos las herramientas para poder realmente validar y compelir quizás a la prestadora de servicios a que nos dé las evidencias de qué fue lo acordado a través de esa conversación telefónica. ¿Y cuáles son, por ejemplo, los procedimientos? De repente yo llamo a Indotel porque entre este y otros temas me siento inconforme. ¿Y cómo comienzan las cosas? Ok, la realidad es que el procedimiento de reclamo, muchos de los usuarios están bajo la impresión de que cuando tienen alguna inconveniencia se dirigen directamente al Indotel, lo cual no está del todo equivocado porque como órgano regulador tenemos una labor, una función de orientar a los usuarios, pero la realidad es que el procedimiento de reclamo inicia en tu prestadora de servicios. Cuando tú tienes cualquier inconveniente, tú debes dirigirte a tu prestadora de servicios y asentar una reclamación allí. Temas importantes a tener en cuenta, al momento de tú poner tu reclamación, debes requerir a la prestadora, al representante de la prestadora, el nombre de la persona que te ha atendido y tu número de reclamación. La prestadora tendrá un plazo de 15 días calendario para responderte a tu reclamación cuando son casos de facturación y en casos, por ejemplo, de avería, calidad en el servicio o cualquier otro tema objeto de reclamación, la prestadora tendrá un plazo de 7 días calendario para responderle al usuario. Si al finalizar cualquiera de estos plazos y la prestadora no te da respuesta o la respuesta que te da la prestadora no es satisfactoria para ti, tú tienes un plazo de 48
45 días calendario para acudir al Indotel con tu número de reclamación, y a través del Indotel entonces nosotros procesamos esa reclamación y entramos en un proceso de negociación y validación con la prestadora de servicios, buscando mediar el inconveniente que existe entre el usuario y la prestadora. Todo comienza con una conciliación entonces, pero hay casos que se pueden poner pesados. ¿Quién se pone pesado? Si se pone pesada la telefónica, ¿qué ocurre después si no trasciende una conciliación? Si no trasciende una conciliación, el siguiente paso es apoderar a los cuerpos colegiados. Es un órgano arbitral del Indotel que está compuesto por funcionarios independientes, contratados de la institución, que tienen diversas profesiones y son apoderados según la conveniencia o tipo de caso de que se trate. Si es un tema de facturación, pudiera haber un contador, un abogado, un ingeniero, dependiendo de la naturaleza del caso, y estos tres se reúnen como órgano arbitral y verifican las evidencias que contiene el expediente, pueden citar a las partes, tanto al representante de la prestadora como al usuario mismo, que es quien externa la reclamación, y finalmente toman una decisión, la cual posteriormente es homologada por el Consejo Directivo del Indotel, y esta decisión tiene la misma fuerza que una sentencia de un tribunal. Puede ser recurrida. Eso está muy interesante, está muy interesante. ¿Y qué otros casos? Vamos a poner ejemplos, porque en un país en el que todavía el empoderamiento ciudadano está construyéndose, es bueno que la gente sepa, pero mira, eso me está pasando a mí, pues yo voy a ir a Indotel. ¿Qué otros casos prosperan a nivel de queja? Tenemos mala calidad en el servicio, irregularidad en la facturación de roaming, que tiene que ver con facturación. Hay casos de denuncia por la gestión de cobro. También nosotros manejamos todos los temas que tengan que ver por reporte de averías, en el cual tu prestadora de servicio no ha solucionado el problema dentro del plazo establecido. Usted puede hacer una denuncia con nosotros y nosotros iniciamos un proceso de validación con la prestadora. Mencionaste algo interesante, lo del roaming. El roaming es un servicio para que tu teléfono funcione cuando sales del país. Sé que han recibido muchas denuncias porque a la gente les llegaban facturas carísimas. ¿Dónde está el maco y qué ha conseguido Indotel solucionar? En el pasado la normativa de roaming era un poquito escueta, por así decir, general, y no recogía tantas especificidades tendentes a orientar más al usuario respecto del uso del roaming como tal. Esta normativa fue modificada no hace mucho tiempo, que me parece hace 2 años, y el producto de esta modificación normativa fue altamente provechoso, porque básicamente lo que procura es establecer unas pautas más rigurosas para que las prestadoras tengan la obligación de notificar oportunamente a los usuarios cuando estos se conectan a la red roaming, cuando estos han consentido la activación del servicio roaming, cuando se desconectan del servicio roaming, y finalmente te da la flexibilidad, la norma, de poder establecer con tu prestadora un tope de consumo para que el usuario no se conecte indefinidamente a la red roaming, sino que luego de cierto consumo tu aparato pueda desconectarse de la red roaming automáticamente sin la necesidad de que tú incurras en gastos exorbitantes del servicio de roaming. Vamos al asunto. Yo, por ejemplo, estuve en Puerto Rico la semana pasada, activé el roaming, me voy, regresé al país, no lo desactivé porque se supone que llegando aquí ya entro en la red de mi prestadora. Pero mañana yo me voy para Nueva York, ¿el roaming se quedó activado? ¿Cómo funciona? No. En cada momento que el usuario desea hacer uso de la red roaming, debe informar a su prestadora de servicio por cualquiera de las vías que la prestadora tenga disponible que desea hacer uso de la red roaming. O sea, no puede entrar en una red de roaming sin que yo vuelva a solicitarlo de forma específica. Correcto. Eso me gusta. Correcto. Eso suena muy bien, porque esta alternativa permite prevenir los consumos de roaming no deseados. Incluso también a finales de año, por motivo de las fiestas navideñas, el Indotel trazó algunas pautas a nivel publicitario para orientar un poco mejor a los usuarios en cuál es el correcto uso del servicio roaming, cómo solicitarlo, la necesidad de que debe de operar una autorización, una solicitud del usuario que requiere la red roaming ante la prestadora, que el servicio no puede ser activado alegremente, por así decirlo. Señores, pero ¿y cómo le vamos a explicar a este país que una llamada de aquí a Santiago es larga distancia y de aquí a Estados Unidos no lo es? Hay que resolver eso. Bueno, la realidad es que hay una norma que establece la tasación única a nivel nacional para las líneas fijas, y es reciente, desde el 2019 la norma, y la realidad es que esa situación ya no es un inconveniente, ya no es una barrera, porque la realidad es que ese cobro
cobro se encontraba tipificado de esa forma debido a una barrera normativa, la cual fue superada con una nueva norma que establece las mejoras regulatorias necesarias a los fines de homogenizar una tasación a nivel nacional para que las llamadas a través de las líneas fijas realizadas de Santo Domingo, por ejemplo, al interior, tengan el mismo costo que una llamada realizada al extranjero. Viene entonces por ahí bajando eso. Correcto. Y hablemos entonces de nuevo de esto de las denuncias, porque la gente, yo insisto, necesita el empoderamiento de la información. Hay muchas llamadas de cobro haciéndose ahora a las casas y hasta los trabajos de la gente. ¿Qué manejo está recibiendo este tipo de denuncias y qué tan insistente es notar que las empresas han estado dando un tratamiento irregular, abusivo a ese recurso de cobro? Bueno, la realidad es que la norma es la 01016, que regula el correcto uso de los servicios de telecomunicaciones para fines de cobro de deuda, y es algo que se le da seguimiento a través de la Dirección de Protección al Usuario, ciertamente. Todo usuario que sienta que se han violentado las condiciones que establece esa norma en cuanto a la cantidad de llamadas posibles por día, los horarios de las llamadas. Hay un límite de llamadas por día. Correcto. Sí. O sea, no es que no pueden cobrar, es que tienen que mantenerse unos parámetros dentro de unos límites. Sí, correcto. ¿Cuáles son esos límites? Esos límites son, es permitido 5 llamadas por deuda por día en intervalos no menores de media hora. Los horarios de llamada son de 8 de la mañana a 9 de la noche. Porque hacían más de 5 llamadas por media hora. Sí. Ah, no, pero esto es una locura. Sí, puede pasar eso. Hay unos horarios especiales, por ejemplo, no pueden efectuar llamadas los domingos. Y algo interesante quizás de la regulación es que no solamente regula las llamadas, sino regula las telecomunicaciones. Esto abarca también, por ejemplo, mini mensajes, correos electrónicos y también llamadas telefónicas. ¿Qué tipo de incidencia tiene o si hay control sobre las llamadas de cobro que se hacen a los lugares de trabajo de la gente? ¿Es permitido eso? Las llamadas de cobro al trabajo hemos recibido quejas. Son permitidas siempre y cuando el usuario que recibe las llamadas a su lugar de trabajo no haya externado o comunicado su no deseo de ser contactado a su línea en el lugar de trabajo. Este puede desautorizar a la persona que le está haciendo el contacto para fines de cobro de que lo llame a su lugar de trabajo y debe proporcionarle en cambio un número alternativo para poder ser contactado para fines de cobro. Okay. En principio es permitido hasta tanto el usuario no externe su no deseo de ser contactado a su línea de trabajo. ¿Y cuántas quejas están recibiendo ustedes? La realidad es que a mediados del año pasado se iniciaron unos procedimientos sancionadores administrativos por incumplimiento a estas disposiciones normativas, y con esta acción de iniciar a sancionar por el incumplimiento de esta norma, la realidad es que la cantidad de denuncias asociadas a este tema, incumplimientos particulares a esta norma, ha bajado considerablemente. Quizá los actores que forman parte del procedimiento o que pertenecen a lo que es la gestión de cobros, porque es un sector bastante variado desde el punto de vista de tipo de entidades que realizan esta práctica, se han concientizado mucho más de la norma, aparte de que agotamos también una jornada de concientización que involucraba charlas donde el Indotel le indicaba cuál es el contenido de la norma, la correcta interpretación y la norma también del procedimiento sancionador administrativo del Indotel, para dar un contexto y mayor conciencia de cómo deben ser utilizados los servicios de telecomunicaciones. Y en sentido general, luego de un año trabajando para que la gente conozca cuáles son sus derechos, cuáles son sus deberes, ¿cómo está el recibimiento de quejas y la solución de eso? Versus, por ejemplo, yo recibo 5 quejas, de esas tengo la capacidad de solución de conflicto, ¿de cuántas? ¿Qué están recibiendo? El año pasado asentamos un total de 22.800 casos, de los cuales unos 2.800 casos ya procedieron a la segunda y tercera etapa, que es la etapa de conciliación y cuerpos colegiados. Esto quiere decir que en su mayoría se pueden solucionar dentro de los primeros 5 días, con un primer contacto hacia la prestadora, con una orientación al usuario, con referirlo a la prestadora, con referirlo a otra institución que no es el Indotel, en caso de que los usuarios llamen para preguntar sobre qué pasa si me roban el celular, qué pasa si se me pierde. Entonces, en la mayoría de los casos podemos decir que ha sido exitoso tanto esta campaña de concientizar y empoderar a los usuarios sobre los derechos y deberes, y ya la que estamos haciendo ahora sobre el procedimiento de reclamo. El año pasado hubo unos momentos de mucha incomodidad de los usuarios porque se caían las redes y eso pasó en más de una telefónica.
¿En qué punto quedó ese conflicto? ¿Ya se cerró ese caso? ¿Ustedes se aseguran de que cada usuario recibió la compensación necesaria, de que las proveedoras resolvieron sus conflictos tecnológicos? ¿En qué quedó eso? Como regulador hubo una intervención en muchos aspectos en cuanto a este tema, que es el tema de averías masivas o averías tipo 2. Para estos fines se elaboró a nivel interno un protocolo de avería, el cual establece un sinnúmero de pasos y plazos que deben de ser cumplidos por algunos funcionarios del Indotel relacionados con todo este tema, que a nivel interno involucra un sinnúmero de informes y informes periciales a los fines de nosotros poder tanto informar al Consejo Directivo de la institución como al director ejecutivo de la misma sobre la realidad que acontece, y este protocolo de avería fue notificado también a las prestadoras de servicios públicos de telecomunicaciones a los fines de mantener un canal directo entre el regulador y las prestadoras, donde éstas tengan la obligación de suministrarle al regulador información, así también como a los usuarios. En lo que refiere a la parte de los créditos, es una obligación normativa de que ante la indisponibilidad del servicio, los usuarios deben de recibir un crédito o compensación por este mismo concepto, y parte de lo que busca el protocolo también es establecer un procedimiento organizado donde también como Dirección de Protección al Usuario o cualquiera de las direcciones afines o relacionadas a los temas de avería pueda requerir las constancias pertinentes y asegurarse del correcto cumplimiento de la norma. Ustedes, chicas, no solo comunican muy bien, sino que tienen en su mano un poder que la gente necesita. Gracias. Compartir este poder es clave, así que las vamos a estar trayendo, las vamos a estar invitando de nuevo. Me parece encantador lo que tiene ahora mismo la población para aprender y esa posibilidad de que ustedes como representantes de las autoridades estén dando solución. Así que así despedimos esta entrevista, encantadísimos, con los teléfonos en mano. Ya ahora uno lo que quiere es soluciones. Señores, así ya hay que recomendar que ante Indotel, con un departamento tan funcional, ahora les toquemos las puertas cuando toca. María Teresa y también Carla Soriano han estado con nosotros de la Dirección de Protección al Consumidor de Indotel. Gracias. Que siga la fiesta del empoderamiento. Vamos a la pausa.